Schrödinger escribió: nuestra cultura forma un todo. Incluso aquel que tuvo la suerte de dedicarse exclusivamente a la investigación, aparte de que los investigadores no son los únicos que la promueven, no solo es botánico, físico o químico. Por la mañana habla en la cátedra sobre su especialidad. Por la tarde se sienta en una reunión política, oye y habla sobre otras cosas. Otras veces se encuentra en un círculo ideológico donde la conversación versa sobre diferentes temas. Se leen novelas y narraciones, se va al teatro. Algunos pocos escriben obras de teatro, pero ya eso es muy raro, muy raro. Se cultiva la música, se hacen viajes, se ven cuadros, esculturas, arquitectura y sobre todo se lee y se habla mucho sobre estas y otras cosas. En suma, todos somos miembros de nuestro medio cultural. Pues eso, no hace falta añadir más. Ustedes me entienden por qué he terminado con esta cita, ¿verdad? Y enhorabuena por la... Bueno, a mí me gustaría comenzar agradeciendo, en primer lugar, gracias a José Manuel Sánchez Rom por tus palabras y por haber aceptado presentar este acto. Es para mí un placer y un honor poder tenerte aquí, así que gracias por eso. Gracias a Casa América, gracias a Ana y a Jaime del CSIC por haber organizado todo esto, sin vuestra ayuda no estaríamos aquí. También quiero agradecer a la editorial El Gallo de Oro, que ha tenido, digamos, el coraje de apostar por esta obra de teatro y publicarla. Y también me gustaría agradecer a un conjunto de personas e instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí presentando este libro y este proyecto de la entrevista. Me gustaría agradecer en primer lugar a Pedro Echenique, que es el presidente del Donostia International Physics Center, en particular porque ha tenido la valentía de apostar por una iniciativa arriesgada, una iniciativa que plantea una aproximación diferente al conocimiento y que propone nuevas vías para comprender el mundo que nos rodea a partir de la hibridación entre arte, ciencia y humanidades. Cuando comenzamos a explorar estos cruces, estos mestizajes, allá por el 2010, el DIPC supo ver en aquella propuesta el potencial que contenía. Y no fue fácil porque hablar en 2010 acerca de una hibridación entre literatura y ciencia era sin duda algo entre arriesgado y desconocido, ¿no? Los científicos en particular se preguntaban: ¿qué es esto de literatura y ciencia? No tiene sentido invertir tiempo y recursos en esto que no nos va a llevar a ningún lado. Y sin embargo, el DIPC apostó por esta iniciativa y 5 años después de aquello, aquí estamos, ¿no? Presentando un libro producto de una increíble colaboración entre una escritora y un científico, habiendo estrenado esta misma obra de teatro en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián, precisamente como colofón de un gran festival científico, como comentaba recién José Manuel, que es el Passion for Knowledge, que en 2013 celebraba el centenario del modelo atómico de Bohr, ¿no? Y justamente es una de las temáticas que se trabajan en la obra. Aquí estamos 5 años después, habiendo organizado 2 encuentros internacionales sobre literatura y ciencia, en los cuales hemos tenido el privilegio precisamente de tener entre los ponentes tanto a Luisa Echenique como a José Manuel Sánchez Ron, habiendo tenido a un escritor en residencia, que fue el escritor Eduardo Berti, que estuvo trabajando durante 6 meses en un centro de investigación, explorando conjuntamente con científicos las relaciones entre literatura y ciencia. Y 5 años después estamos colaborando con muchos otros grupos con iniciativas similares en Cambridge, en Harvard, en Stanford, en el CERN, en el MIT y en tantas otras instituciones de primer nivel, porque todas ellas cuentan hoy con programas que intentan explorar las fronteras del conocimiento desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva precisamente transdisciplinar, ¿no? Y en eso consiste precisamente el mestizaje.
Cuando comenzamos con Luisa la andadura de este proyecto, de la entrevista, no sé si... O sea, teníamos claro lo que queríamos lograr, pero honestamente no teníamos muy claro cómo lo íbamos a conseguir. Realmente existían muy pocos precedentes, muy pocos antecedentes de una escritora y un científico trabajando juntos para escribir una obra de teatro, y mucho menos existían métodos, formas, caminos, mapas, o cómo orientarse en ese territorio desconocido de la literatura y la ciencia. Tuvimos que buscar, por lo tanto, nuestro propio camino. No fue fácil, pero sí que fue divertido y fue muy enriquecedor para ambos, ¿no? Hemos tenido un comienzo donde hemos tenido que de alguna manera encontrar un lenguaje común. Hemos tenido que romper ambos con ciertos estereotipos acerca de cómo se dicen las cosas, acerca de qué hacen los científicos, ¿no? Al principio discutíamos, ¿no? Porque no sé, Luisa proponía determinadas cosas de qué hacían o qué decían los científicos. Yo decía, no, los científicos no hacen ni dicen esto. O yo proponía ciertos diálogos y Luisa me decía, no, la gente no habla así, Gustavo, ¿no? Bueno, y fuimos, buscando nuestra propia metodología. Afortunadamente no nos costó demasiado. Al poco tiempo ya habíamos cogido un ritmo y podíamos trabajar de forma bastante continuada. Me parece que uno de los aspectos más interesantes de este proyecto, las fotografías que estaban viendo cuando llegaron, son las fotografías que hemos tomado durante el proceso creativo. Esta obra ha sido escrita físicamente, escrita en un centro de investigación científica. Eso que veían ahí es un despacho de investigador, es un despacho que se le da a un investigador postdoctoral o a un profesor invitado que viene al Donostia International Physics Center a hacer investigación científica. Nosotros teníamos un despacho donde nos reuníamos 2, 3, 4 veces por semana. Podíamos reunirnos 2 horas, podíamos reunirnos una tarde, podíamos estar todo el día allí. Y yo creo que uno de los aspectos más interesantes, porque la primera pregunta que me hacía mucha gente es, bueno, a ver, ¿qué parte has escrito tú y qué parte ha escrito Luisa? Y es que no fue así. No se trataba de que yo escribiera el contenido científico y Luisa mejorara los diálogos o viceversa, ¿no? La fuimos construyendo la obra palabra a palabra de manera conjunta, ¿no? Nos reuníamos en ese despacho y simulábamos entre nosotros, cada uno había acogido interiormente a uno de los personajes y simulábamos los diálogos, pensábamos las situaciones, cómo podía reaccionar cada uno de los personajes y fuimos construyendo esa historia de manera conjunta, codo a codo, palabra por palabra. Otro de los aspectos divertidos fue que, como en la obra se habla del modelo atómico, se propone una hipótesis que es un poco una extrapolación, una licencia que nos hemos permitido de hablar de la subestructura del electrón, que de momento no existe. Pero para poder hablar de la subestructura del electrón y del modelo atómico, tuve que darle a Luisa algunas clases de física en la pizarra que teníamos en ese mismo despacho acerca del modelo atómico, de la relevancia de la física de partículas, del modelo estándar, de una serie de aspectos como para tener claro cuál era la relevancia del descubrimiento que estaban proponiendo los personajes de la obra. Hay una serie de aspectos que podemos ir comentándolos a medida que avance el coloquio, pero ahora me gustaría tal vez que Luisa resaltara algunos aspectos literarios. Pues sí, buenas tardes. Yo en primer lugar quiero sumarme a los agradecimientos que ya ha enunciado Gustavo y incluirles a todos ustedes por estar hoy aquí. La verdad es que el trabajo, yo lo comentaba hace un momento, empezamos con un poco de aprensión, sobre todo yo, porque quizá en el mundo científico son más habituales los trabajos en colaboración. Comentaba hace un momento Clara Janes que tal vez la traducción sea otro de los aspectos en los que
porque evidentemente ya hay por lo menos 2 escrituras que van a estar presentes como mínimo. Pero en lo que es mi experiencia de escritura, yo tengo más bien otra tradición, ¿no? Que es la tradición de la soledad, y pensaba, me daba un poco de vértigo al comienzo. Yo creo que una de las claves, por no decir la clave, es que asumimos muy pronto ambos, yo diría que las mismas ambiciones, es decir, las mismas responsabilidades, ¿no? Queríamos que fuera una obra que se sostuviera como una obra teatral, y por lo tanto sabíamos que eso suponía darle a la intriga una dimensión humana. La ciencia la hacen personas, dice en un determinado momento uno de los protagonistas. Pues en ese escenario iban a estar personas a las que les pasan las cosas que nos pasan a todos, que tienen pasiones, que tienen ambiciones, que tienen temores, que son atacados por la enfermedad cuando menos lo esperan, que ambicionan también una particular calidad en las relaciones humanas. Sabíamos también que en el escenario las cosas suceden en tiempo real, que los diálogos tenían que estar trasladando una intriga para el espectador, que los personajes tenían que irse transformando, que una obra de teatro, porque es una obra literaria, se tiene que apoyar también en algunas imágenes centrales que el espectador pueda recoger como metáforas e ir un poco destilando a lo largo de la obra. Si han visto ya la portada del libro, hay un árbol. El árbol es un elemento fundamental que está en el parque de ese instituto donde ellos trabajan, y hay una ventana. Digamos, todo el tiempo los límites entre lo exterior y lo interior eran uno de los elementos clave, lo de dentro y lo de fuera. Otra de las responsabilidades y de las ambiciones era que fuera una obra que también se sostuviera, o que sostuviera el debate científico, que tuviera interés para quienes se acercaran a ella, buscando también el encuentro con 2 científicos sobre cuestiones importantes en dos sentidos. Por un lado, pues la ambición o la pasión o el horizonte de las propias investigaciones, pero también la ciencia, diríamos, en el debate público, y casi me atrevería a decir la ciencia en el debate democrático. Muy pronto, de algún modo, asumimos los dos, aceptamos los dos, nos entusiasmó a los dos las mismas ambiciones, las mismas preocupaciones. Pero quizá el eje que ha hecho que este proyecto saliera bien, sobre todo en el sentido de una experiencia valiosa para mí, desde luego, y para Gustavo, sé que también tenía que ver con la confianza. Él me dio clases de física, él está más cerca de la literatura de lo que yo estoy de la física teórica, eso se lo aseguro. Y en cualquier caso, yo confiaba en él. No solamente para adquirir unos conocimientos, para situarme en la importancia de lo que podíamos estar proponiendo después con estos personajes, sino yo diría para algo que es muchísimo más crítico en el ámbito de la literatura, es que yo tenía que metabolizar un lenguaje, apropiarme de un lenguaje para que saliera natural en los diálogos que íbamos imaginando, ¿no? Yo, que tengo un taller de escritura creativa, sé muchas veces cómo la documentación a veces es un desastre para los jóvenes autores, porque una vez que se han aprendido el vocabulario quieren demostrar todo lo que saben, y a veces resulta realmente impostado, casi una impostura. Yo tenía que
asumir con naturalidad una lógica también de lenguaje, de presentación, una traducción distinta de algunas cosas, la intuición, la hipótesis, que quizá desde la literatura se ve siempre empujando el lenguaje, ¿no? Y teníamos que mantenernos también en un terreno libre y al mismo tiempo acotado, ¿no? La idea de la colaboración científica, como ya ha dicho José Manuel, es muy importante aquí, y esa idea del trabajo en común que implica libertad, pero también el compromiso de mantener unidas algunas piezas. Hubo aquí que mantener unidas algunas piezas. Teníamos también otra responsabilidad. José Manuel también lo había hablado, lo ha comentado. En el inicio del proyecto estaba la clausura de este festival Passion for Knowledge y el aniversario del modelo atómico, y pensamos naturalmente en una obra de teatro. Ya hay una tradición, como insisto, ya ha mencionado José Manuel, que aborda desde el teatro la relación entre Heisenberg y Bohr, y sobre todo esa fundamental conversación de Copenhague. Esas obras, esas y otros tratamientos que ya se ha dado a ese encuentro estaban ahí. Nosotros quisimos mestizar también nuestra obra con ese episodio, pero evidentemente hacerlo de una manera completamente nueva. De lo que sucedió en aquel encuentro no se sabe, o no se sabe más de lo que dijo Bohr, pero a nosotros nos interesaba otro Copenhague, no el Copenhague de la destrucción, de la relación entre ellos y del mundo en ese momento, sino el Copenhague de la construcción, el espíritu de aquel instituto fundado por Bohr, que probablemente permitió un auge en la física como se ha conocido en muy pocos momentos. Y queríamos también que en esa conversación de Copenhague y en toda la obra estuviera un eje que, insisto, ha sido también, y vuelvo a ello, creo que el éxito de nuestra colaboración, y es el de la confianza. El tema de la confianza, el tema de la ventana que mira a la realidad, el tema de la ciencia que mira a la realidad, que debe mirar a la realidad, el tema de los mestizajes profundos que todos llevamos, que somos como muñecas rusas. Estos personajes son como muñecas rusas, ahí tienen una historia, otra historia y otra historia, y él es el que la más pequeñita de las muñecas vaya convirtiéndose en el protagonismo de la obra, es lo que va a constituir la intriga. Y una de las cosas, queríamos que esta obra también mirara a nuestra propia realidad, la realidad del mundo. Cuando ellos, a través de esa ventana, más allá de ese árbol que están ahí, ven lo que está en sus vidas, que es una crisis, ven lo que está afuera, que es también una crisis como la que estamos viviendo, que tiene una gran parte de material, pero también fundamentalmente una crisis de valores, una crisis de principios. Y de nuevo aquí la confianza va a ser el elemento que va a permitir de algún modo tener una mirada, no sé si esperanzada, pero por lo menos dinámica en lo que está viendo. Yo creo que el mestizaje, para que funcione, necesita una gran parte de curiosidad y una gran parte de generosidad, ¿no? Hemos intentado nosotros, yo me he vuelto mucho más atenta, me doy cuenta que desde que escribimos esta obra leo más cosas científicas, me intereso de una manera distinta. Gustavo, que siempre ha estado cerca de la literatura, creo que también la generosidad de la escucha, la generosidad de la colaboración, la generosidad de colocar, podríamos decir, en un plano, iba a decir en un plano de igualdad, no, quizás una palabra valiosa, pero a lo mejor insuficiente en este caso, ¿no?
yo diría que en un plano de mutua necesidad o de absoluta necesidad, como están siempre los elementos de un buen relato, es lo que ha hecho tan satisfactorio para nosotros y espero también que para los lectores, ¿no? Un último apunte antes de pasar al debate, si les parece bien, es que en realidad esta obra la hemos escrito dos veces. Primero, en su momento, en el año finales del 2013, cuando se estrenó en octubre del 2013. 12-13. Cuando se estrenó al cierre, como les decía, de este festival Passion for Knowledge. Y ahora, en el momento de la edición, hemos tenido la oportunidad de volverla a escribir. Eso también ha sido un mestizaje interesante. Una obra que se escribe para la escena, los diálogos, hemos tenido la oportunidad de revisarlos y de retrabajarlos, pero sobre todo las indicaciones escénicas. Ahí estaban indicaciones que eran únicamente para el director, para los actores, en fin, cosas que a nosotros nos importaban para el proyecto escénico. Ahora tenía que ser un acompañamiento de lectura. Digamos que esas indicaciones escénicas se han narrativizado de algún modo, ¿no? Ha aparecido una especie de narrador que va acompañando, y eso también es un mestizaje muy interesante a la hora, por lo menos para mí como escritora, a la hora de presentar la obra. Cómo el movimiento, podríamos decir real, en tiempo real, entraba en otro movimiento, podíamos jugar con los tiempos verbales, es decir, ha sido una segunda escritura también. ¿Y por qué? Nos preocupaban entonces naturalmente nuestros espectadores y ahora nos preocupan también nuestros lectores. En cualquier caso, para terminar, quizá esa imagen, ¿no? Cuando algo se pone en movimiento, en esa dinámica de colaboración, de ambiciones compartidas, de confianza, el proyecto sigue creciendo. Muchas gracias. Creo que podemos ir contando más detalles acerca de la obra, del proceso creativo, pero podemos abrir un turno de preguntas o de comentarios, si queréis, o como. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta ya? Trataré de no estropear la obra, o sea, no desvelarla. Pero bueno, he dicho que el discípulo, Martin Wu, es un antiguo discípulo de Lucas P., que se ha convertido en periodista. Entonces no creo que estropee mucho la lectura de la obra si digo que va produciéndose una transformación de Martin, de crítico, de enfadado. Es también, como tú has dicho, Luisa, como una muñeca rusa. Entonces vas quitando capas y al final aparece pues el Martin verdadero, ¿no? En esa postura inicial crítica de periodista que no quiere hablar de física, quiere hablar de problemas sociales, de consecuencias de la actividad de los científicos. Estoy seguro que Gustavo eso lo tenía claro desde el principio. Bueno, pregunto si tú no veías un poco la ciencia, la física teórica en particular, como la presenta inicialmente Martin, y que también, en cierto sentido, en esa colaboración entre los dos, pues tú has ido experimentando y reflejando luego en la obra, aunque fuera en diálogo, pues esa transformación tuyo al hilo de una comprensión mejor de lo que es realmente. Bueno, no quiero parecer muy triunfalista de la física teórica. Pues mira, para serte sincera, no. Por una razón fundamental. Efectivamente, lo que sí teníamos claro, eso también es muy interesante porque era muy importante
en términos de intriga, que hubiera una segunda historia o que hubiera la posibilidad de que el motivo inicial se fuera transformando, ¿no? Que hubiera esa progresión que necesitaba ir despertando el interés y también el crecimiento de los personajes. La idea de la entrevista tenía que ver, no sé qué pasa, igual quito el... Yo no sé si son los móviles. Tal vez sean los móviles, puede ser. Los tenéis muy cerca, a lo mejor de... Sí, igual están muy cerca. Entonces, teníamos... ¿Me dejaré? Entonces, teníamos... la entrevista era también una función, digamos, ¿no? La posibilidad de llevar inmediatamente el exterior a un lugar que era como un templo más bien cerrado, el de la investigación científica parecía algo cerrado, y entonces la idea de llevar el exterior de la manera más crítica en un periodista conocedor del ámbito científico, como lo íbamos a ver, pero además muy crítico, pues era también una función para hacer despegar el relato. Pero te decía, me he permitido decirte que no, por una razón, porque yo creo que si alguien entiende bien que una sociedad tiene que invertir en cosas sin esperar la utilidad inmediata, que forma parte de los temas, es alguien que se dedica a la literatura. Quizá estamos en el mismo terreno, ¿no? ¿En qué es lo valioso? Y entonces yo realmente compartía más bien la postura del otro científico. Sí, quizá comparto del joven periodista la idea de que es importante meter también el debate científico en el debate democrático, ¿no? En el debate público. A veces tenemos la impresión de que está como un poco excluido, ¿no? Yo sí, en eso sí creo, pero sí creo que las sociedades que no invierten, podríamos decir, en las cosas cuyo horizonte de utilidad, si es que existe, se coloca muy lejos, cometen un suicidio. Y en ese sentido creo que ahí el mestizaje, podríamos decir, la alianza entre artistas y científicos, creo que es absoluta. O sea, un novelista, un creador literario es como un físico teórico, más o menos, en ese aspecto. Yo creo que en ese aspecto sí, o un poeta, igual los poetas todavía de una manera más extrema, ¿no? Los poetas todavía se acercan más a los físicos teóricos. Los poetas creo que son los que más se parecen. El que no vale para la poesía se dedica a la novela, el que no vale para la novela se dedica al ensayo. Pero sí creo que esa idea, y probablemente en muchas cosas, la ambición poética y la ambición científica, la ambición literaria y la ambición científica están cerca, ¿no? Creo. Me parece a mí, en cualquier caso, me parece deseable. Sí. Un segundo, que tenemos un micrófono de... Sí, gracias. Sí, estaba pensando que nuestra costumbre es de encontrar el componente literario y científico en una misma persona. Por ejemplo, Guillermo Martínez, que es matemático y es novelista. Si le preguntáramos a un autor con esas características, lo más probable es que nos dijera que no sabe muy bien cómo funciona el proceso que va desde lo científico a lo literario y que vuelve otra vez, que es una cosa muy interesante. Bueno, algunos autores, por ejemplo, han dicho, como Juan José Saer, que la ficción es una antropología especulativa. Es decir, como que hay algunos intentos de encontrar lo científico dentro de la literatura y tratar de llegar a ese mestizaje del cual ustedes hablan. Ahora, me parece que lo interesante en el caso de ustedes es que qué ha surgido, qué ha salido, porque es lo que desde afuera uno quiere enseguida saber. ¿Hay algo parecido, un método? Porque evidentemente les ha producido, ha sido muy positivo para ambos,
Luisa ha aprendido física, probablemente Gustavo ha aprendido algo más de literatura, pero del método, si existe y se puede hablar de método, entre esa colaboración, ¿hay algo más o menos estructurado o se trata simplemente de una experiencia única que quedará muy bien, interesante, todo lo que queramos, pero que ahí queda? A ver, varias cosas. Sí. Hay distintos aspectos. En lo personal, ya lo hemos comentado muchas veces, los dos hemos crecido mucho porque cada uno ha aprendido un poco más del otro ámbito. Ese es uno de los aspectos. Pero nosotros no en ningún momento intentamos hacer un método de esta colaboración. O sea, simplemente hicimos la colaboración y no intentamos de ahí sacar un método, sino un producto que es la obra, que es el libro. Ese es un aspecto. El otro aspecto que me parece importante resaltar, que me lo han preguntado mucho con el tema de mestizaje, ¿qué es esto del mestizaje? ¿Es una mezcla entre literatura y ciencia? A ver, si esto fuese una mezcla entre literatura y ciencia, entonces este libro o esta obra sería 50% ciencia y 50% literatura. Y el mestizaje busca otra cosa. A partir del mestizaje, esta obra es 100% literaria y 100% científica. Y yo creo que eso es lo interesante de este proyecto. Que realmente hemos logrado crear algo, en este caso una obra literaria, una obra de teatro, que no hubiera sido posible lograr de otra manera, ¿no? Luisa no hubiese podido escribir esta obra sin mí o sin la colaboración de otros científicos, y yo tampoco sin ella. Es una obra, además, en la colaboración se diluye esa presencia de la biográfica que hay en toda obra literaria. Aquí está más diluida porque somos dos personas, ¿no? Y uno de los aspectos más interesantes es que yo releo la obra y ya no reconozco frases que sean mías o que sean de Luisa, ¿no? Realmente ha habido realmente una hibridación en todos los niveles, ¿no? Desde nuestra experiencia personal, desde la construcción de la obra, desde el producto literario, desde la obra literaria. Ha habido realmente, yo creo que hemos logrado realmente un producto mestizo. Hemos logrado realmente lo que nos proponíamos y no salió una mezcla, no salió una mezcla, salió un producto mestizo donde no se pierde la identidad de ninguno de los dos ámbitos. Esta obra no deja de ser literaria y no deja de ser científica, sino que suma, ¿no? Y que es una obra 100% literaria y 100% científica. Sí, a ver qué puedo añadir a lo que comentaba Gustavo y tratar de responder también a lo que usted plantea. Yo creo que hay dos cuestiones en relación con el método, ¿no? En una estructura como la que íbamos creando, a partir del momento en que los personajes se van construyendo, los personajes, digamos, ya van obligándote a un camino, ¿no? Podríamos decir, por decirlo simple, el método conocido de la coherencia interna con las cosas que vas colocando desde el punto de vista narrativo. Pero en ese mestizaje, yo creo que el mestizaje tiene que ver también con el poner juntas cosas que normalmente no se hubieran juntado y que por lo tanto provocan a lo mejor la irrupción de temáticas o de ideas que no hubieran surgido sin ese vecindario. Por ejemplo, en esa progresión de la historia que les comentaba, o en cualquier progresión, una cosa es el argumento. Yo soy fundamentalmente narradora y por lo tanto hablo desde ahí. El argumento es un poco el motor de una historia, pero el rumbo lo pone el tema. No, eso que no se ve
pero que orienta el resto o al servicio de lo que está el resto. Pues aquí yo diría que ha sido un ejercicio también de mestizaje, una forma de traducción. En lugar de hablar de temas como hablaríamos en el ámbito literario, ¿no? Temas del alma humana, por decirlo simple, había formulaciones, estructuras, axiomas que se volvían ese rumbo en el interior de la historia, principios de la física que se volvían de repente la temática, ¿no? Y que traducíamos a esa energía que necesita la historia. Hay en montones de momentos escenas construidas de acuerdo con esas estructuras o con principios de la física que Gustavo me explicaba, pero de algún modo la física también la teoriza en personas, por lo tanto podemos compartir un vocabulario, una comprensión de algunas cosas, aunque evidentemente yo no entienda la materia como la puede entender un científico. Pero había una serie de cosas y era realmente una traducción. Y yo diría que hay algo interesante, ¿no? Yo veo la ciencia también, y en ese sentido creo que es una ambición compartida. Claro, una obra de Mercè Rodoreda decía una cosa muy simple: una novela son palabras. Parece muy simple, pero es así. Una obra de teatro son palabras. Entonces, en ese rigor que necesitábamos, en esa coherencia de que fuera algo que se pudiera decir en un ámbito científico sin que pareciera ridículo, estaba también esa posibilidad de decir, bueno, este principio que desde la física se ve así, ¿cómo podemos llevarlo a esa física menos material que es la del alma humana? ¿Cómo podemos extender un poquito más? Y era una traducción. Nosotros hemos trabajado palabra por palabra. O sea, realmente... Nos hemos matado por algunas palabras. Palabra por palabra. Porque sí, pero si dices... no, es que eso en la ciencia... Sí, pero... Si lo podemos llevar, ¿hasta dónde podemos empujar? Las connotaciones de cada palabra de cada en un palabra, ámbito y en otro. En un ámbito y en otro. Entonces, ¿hasta dónde podemos empujar, ¿no? Entonces, vamos a coger este axioma, y de hecho, en la propia obra se hace ese juego, ¿no? Se van traduciendo ellos el vocabulario de su colaboración científica al vocabulario que van a necesitar en esa crisis sentimental en la que están, en esa crisis personal en la que están, ¿no? Digamos, cuando empiezan a hablarse más como dos seres humanos, y entonces traducen, cogen ese vocabulario que han tenido. No es solamente la gratificación personal. Yo creo que no... el mestizaje realmente es realmente profundo, ¿no? Y además, lo comentaba también antes de empezar, nosotros hemos hecho algo que nos parecía importante. No sabíamos también por qué nos parecía importante. Todavía no hemos hecho nada con esas grabaciones, pero hemos grabado en audio todos los encuentros, precisamente porque sabíamos que a lo mejor en la conversación de aquel día tal, cuando dije, probablemente tendremos de ahí que construir quizá la respuesta más precisa a lo que usted está planteando. Pero lo que sí le puedo asegurar es que ha sido todo el tiempo, pues allí, insisto, hay una metáfora de la ventana, del jardín o la calle y el interior, ¿no? Ha sido todo el tiempo estar con las ventanas abiertas. Gustavo es un científico riguroso. Yo soy una escritora de ese modelo. Yo tengo una amiga escritora que dice que hay dos clases de escritores: los escritores ornitólogos y los escritores pájaro. Yo soy modelo ornitóloga. Entonces, esa obsesión, podríamos decir, unidas a las suyas, que también las tiene, ha permitido que no dejáramos pasar por alto nada, ¿no? Y ya que hablo de confianza, también el DIPC, que no solamente nos facilitó los medios materiales para estar ahí, sino que fueron los responsables del DIPC al estreno de la obra sin haber intervenido en nada. Es decir, nos dejaron estrenar aquella obra delante de todos aquellos científicos, premios Nobel que había por ahí, sin haber intervenido para nada. No creo que
en fin, eso implica también un grado de confianza, muy particular, porque les podía haber parecido un horror. Afortunadamente no fue el caso. Pero sí creo que a esa pregunta que usted hace tenemos que responder, y yo creo que encontraremos en esas montones y montones de horas, porque claro, lo que nos dará una pereza horrible volver a ver todo aquello, encontraremos probablemente un secuenciado que explique claramente, quizá incluso se podría plantear como la metodología, ¿no? Que la vía, aunque implique cuestiones de puro ejercicio de la escritura o de nuestros encuentros, pero también cuestiones del alma, insisto, ¿no? Sí. Sí, un comentario muy breve. Hay si realmente me obligaran a elegir una frase, una oración de toda la obra, yo me quedaría con una frase que dice uno de los personajes, que dice: la confianza como un axioma. Si tuviese que elegir una frase, me quedaría con esa. Y lo que más me gusta de esa frase es que precisamente mezcla confianza, ¿no?, algo del ámbito puramente humano de las relaciones interpersonales, con axioma, ¿no?, algo de las matemáticas. Y uno de los personajes dice la confianza como un axioma, ¿no? Y yo creo que eso sintetiza bastante muchos aspectos de la obra, y sintetiza también lo que decía Luisa, de que el DIPC, además de proporcionarnos todos los medios, nos ha dado su total confianza, ¿no? Ha confiado en nosotros, y bueno, y fueron al estreno sin saber realmente lo que iban a ver, ¿no? Así, bueno, me quedo con esa frase. Sí, no, bueno, mi comentario ahora es en relación con lo de mezcla, que da la impresión de que te da miedo. Sí, yo entiendo que ustedes quieren decir que ya hay algo más que una mezcla, porque en una mezcla se conservan los componentes originales sin transformación. Pero lo que quería comentar es que, por ejemplo, en una disciplina de las ciencias cognitivas que se llama semántica cognitiva, se habla de espacios mezcla, cuando incluso hay la creación de significado. Por ejemplo, te dicen, cuando decimos que un cirujano es un carnicero, no es una metáfora, porque estamos diciendo que ese cirujano es un animal, que hay que tener cuidado. No es una metáfora directa porque no hay elementos de uno de los dos espacios que se transfieran enteramente al otro, porque tanto el cirujano como el carnicero puede ser malo, regular o muy bueno. Entonces surge el nuevo significado del hecho de que chocan dos espacios que no tienen nada que ver, que es el del cirujano con otro. Y en el caso, yo soy informático, en el caso de la informática, en algún momento surgen historias, y cada vez se le da más importancia a las historias. Yo creo que es algo que ustedes pueden tener en cuenta también. Es una forma de conocimiento muy, muy importante. Entonces, en algún momento alguien dice, cuenta una historia y se imagina, vamos a actuar con los ordenadores de una manera nueva y demás, y no con esas claves tan terribles que no las entiende nadie. Entonces, imaginémonos que tenemos un escritorio, y que en un escritorio tenemos carpetas, que tenemos documentos, que tenemos papelera. Bueno, entonces, la semántica cognitiva dice que todos esos elementos son justamente mezclas de dos espacios distintos. Y ahí surgen cosas muy interesantes, como por ejemplo, que hay elementos nuevos en cada una de esas mezclas, y que son, por ejemplo, la papelera no tiene nada que ver con una papelera real, porque en esa papelera podemos tirar absolutamente todo. Es sin fin, es sin capacidad infinita. Podemos echar todo y destruir toda la memoria del ordenador. Entonces quiere decir que no me parece tampoco que hay que oponerse a la palabra mezcla tratando de redefinirla, ya que los políticos redefinen todo todos los días y nos hacen crear también una realidad virtual, de aceptar que son mezclas y no necesariamente usar la metáfora no, que no tengo nada en contra, ¿no? La metáfora del mestizaje. Sí. No, adelante.
Yo la verdad es que lo veo de una forma más sencilla. Bueno, en una época de mi vida me preocupé mucho sobre si existe un método en la ciencia, es decir, se puede reproducir más o menos, encontrar las reglas para que el producto responda a la etiqueta ciencia, es decir, aquella disciplina, la rama de la filosofía de la ciencia que se llama la metodología. Pero yo creo que además hay consenso que no existe un método para la ciencia, sino lo importante es el producto. Yo en este caso, por supuesto, es muy valioso lo que estáis contando de cómo interaccionasteis, pero lo importante es el ejemplo de la obra producida. Al fin y al cabo, aquí, bueno, hay singularidades, una escritora, de un científico, que plantea en su diálogo problemas específicos, pero bueno, yo creo que todos, si no sabemos, podemos imaginarnos que cuando uno está escribiendo, si uno escribe una obra puramente literaria, por decirlo de esa manera, pues está en su cabeza, chocan también, hay diálogos de diferentes posibilidades, es como si uno se desdoblase, también uno, como decíais vosotros, se pelea consigo mismo sobre esta palabra o aquella. En la creación literaria cabe desde el Ulises de Joyce hasta los poemas de Juan Ramón Jiménez, el Quijote, etcétera, etcétera. Es una caja en donde lo interesante es el producto. La manera de llegar a ese producto pues es infinita. De manera que en este mestizaje yo personalmente no me importan los métodos, que no creo que sean ni exportables ni nada, sino el ejemplo del producto. Cualquier escritor, yo conozco a unos cuantos, te dice que para él ha sido muy, muy importante. Los Mozart de la escritura, pues parece que no existen mucho. La lectura, haber leído y reflexionado y ver las tácticas de las obras que se leen. Y en este caso, pues yo, por ejemplo, he tomado muy buena nota de cómo lo hacíais, etcétera, etcétera. Y es el mayor valor de vuestra colaboración para mí. Yo me gustaría decir algo en relación con esto. Estoy completamente de acuerdo con José Manuel. Lo que queda es la obra para los lectores, está ahí para los espectadores en su momento. Quizá para nosotros el proceso, en la medida que tenía esos componentes pues, insólitos, por lo menos en mi trayectoria, también en la de Gustavo, y es bastante infrecuente. En cualquier caso, la obra tiene tres niveles. Plantea una propuesta científica. Gustavo suele decir así con humor argentino que el mestizaje más fabuloso sería que el premio Nobel de Física, si se comproba nuestra hipótesis, fuera para nosotros, ¿no? Bueno, eso es humor argentino, que es mejor que el vasco, eso también se lo aseguro. O sea que yo no voy a intentar nada, Tiene entonces una propuesta científica. Es una obra con un debate de ideas mestizas o las identidades dinámicas. En el plano del debate de ideas o del debate político creo que hoy es una gran pertinencia, y también en el plano de esa mezcla de colaboraciones o ese mestizaje de colaboraciones que estaba en la propuesta científica. Cuando insistimos en la palabra mestizaje, yo creo que estamos subrayando nuestra ambición también en esos tres niveles.
Sí, voy a retomar un poco lo que decía Luis antes, tanto sobre la rigurosidad como sobre la documentación que tuvimos que hacer para la obra. Y toda la parte científica realmente está basada en trabajos de investigación reales. Algunos colegas me han preguntado, me dicen, ¿pero esto te lo inventaste? No, 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 es que hay papers. De hecho, los papers están en el libro, en la página central, y aparecían proyectados en el teatro, ¿no? Había 3 papers, 2 PRLs y un Nature, en los cuales estaba... Y aparte eran papers del 2012, eran papers de pocos meses antes del momento en que nos pusimos a escribir la obra de teatro. Y quizás la única licencia que nos tomamos es que extrapolamos resultados de la física de la materia condensada. Estos holones, orbitones y espinones son cuasipartículas de la física de la materia condensada y nosotros lo extrapolamos a física de partículas. Esa fue una licencia que nos tomamos, un pequeño juego, pero un poco lo que me decían mis colegas, lo que estaba diciendo Luisa, que bueno, si el día de mañana se descubre que el electrón tiene partículas, subestructura, nos van a tener que dar el premio a nosotros, el premio Nobel, porque fuimos los primeros que lo propusimos. Pero lo que me señaló un colega de mi instituto fue aún más allá. Dijo, es más, os pueden dar el premio Nobel de literatura y de física por la misma obra. Pues ya veremos. Sí. Yo quiero haceros 2 preguntas, una sobre el contenido, el conflicto que elegisteis para la obra entre el maestro y el alumno, el colaborador. Si eso es, aparte de un conflicto, digamos, generacional, también un conflicto muy, muy vigente en el mundo científico. Y por otro lado, sobre el tema de las palabras y la dificultad, ¿no? Y el proceso casi de relojero que seguisteis conjuntamente para... ¿Cómo fue la traducción? Y al inglés, que me imagino que también tendría su complejidad. Muchas gracias. Contesto sobre la primera pregunta. Sí, es un conflicto bastante frecuente, digamos. Yo lo conozco de primera mano en el ámbito científico, pero estoy seguro que es un conflicto que se presenta en todos los ámbitos y sobre todo en todos los ámbitos creativos, ¿no? Donde en algún momento el maestro tiene que admitir que el alumno ha propuesto ideas originales propias, ¿no? y hacer un sitio para que esa persona pueda, bueno, proyectarse por propia voluntad, ¿no? Y con sus propias ideas. Y eso lo expresa magistralmente Hoffman en el prólogo. Él cuenta su experiencia personal de cuando él era el científico joven, ¿no? Y estaba regido por otra persona, por un científico senior, y cómo en algún momento ese científico senior tiene que aceptar las ideas que propone el científico joven como propias del joven, ¿no? Y no como propias suyas, ¿no? Es un conflicto que está muy, muy presente en el ámbito científico. Y de hecho, bueno, lo que me comentaba Pedro Echenique es cuando leyó el prólogo de Hoffman, él decía, bueno, esto tendría que ser de lectura obligatoria para muchos jefes de grupo, ¿no? Porque, bueno, eso da una idea de cuán frecuente es este tipo de conflicto. Sí, quizá también en ese conflicto, digamos, la obra habla mucho de las maneras de hacer ciencia. Comentaba antes del espíritu del Copenhague de Bohr, ¿no? Del instituto que Bohr crea en Copenhague. Entonces, otro de los conflictos que es distinto porque los personajes tienen edades, o sea, se expresa de manera distinta en los dos personajes que tienen edades distintas. Es algo que yo creo que también estamos familiarizados, sobre todo en el mundo que vivimos, que en determinados ámbitos es muy tentador, no sé, renunciar a las convicciones en nombre de otra cosa. Entonces, es también qué constituye hacer una carrera o el éxito de una carrera, ¿no?
Entonces, de algún modo, ambos se separaron y se van a unir en la comprensión de que finalmente, en términos humanos y probablemente también en el resto de lo que los seres humanos hacen también profesionalmente, esa es una renuncia capital. Y el desamparo que en el que ambos les coloca va a ser otro de los elementos de la intriga. Nosotros necesitábamos, porque teníamos otro peligro, ¿no? que lo sabíamos los dos, y tal vez yo con más experiencia de escritora lo he vivido, ¿no? Tienes que utilizar el mismo lenguaje, el lenguaje de las palabras de la calle, las palabras de los titulares de los periódicos, las palabras. Entonces, en esa confrontación, sobre todo inicial, al comienzo de la obra, entre un periodista, podríamos decir, provocador, a un científico para tratar de algún modo de acorralarlo, no podíamos caer en el panfleto. Es decir, teníamos que estar en una sobriedad y trabajamos, nos costó muchísimo esa parte, pero era muy importante como uno de los desencadenantes también de la intriga, ¿no? Que es realmente no renunciar a lo que son tus convicciones. Con respecto a la traducción, también ha sido un trabajo pues muy mestizo, ¿no? Pues muy mestizo. Tanto Gustavo como yo hablamos inglés, pero entre hablar inglés y traducir tu propia obra, entonces hemos tenido la colaboración de un traductor británico que vive en San Sebastián, Alan Owen, con el que hemos trabajado. Nosotros le hacíamos una serie de propuestas y pues iba corrigiendo, lo que también era muy interesante, porque en inglés que nosotros queríamos pues que resonara hacia esta cosa, sí, pero entonces la naturalidad, por ejemplo, de la traducción es otra voz. En cualquier caso, hemos trabajado también codo con codo en esta última parte. Antes hablaba de IPC y la confianza. También el editor no puede estar aquí porque está en un viaje en Latinoamérica, porque él es también poeta, está en una lectura en Nicaragua. Es, como hubiera dicho mi abuela, un santo, porque todo lo que le hemos pedido en el diseño de la portada, en la preocupación por la traducción, que es remuneración también para el traductor, ha estado ahí también, porque es El Gallo de Oro es una editorial independiente, pero bueno, en fin, ya es un gallo bastante grande, y no han perdido sus convicciones, digamos, saben sus intereses todavía ponerlos al lado de sus convicciones. Es un poco también el tema de la obra, pero hemos trabajado con Alan para que para un lector incluso de habla inglesa, antes comentabas el español en todas sus dimensiones, ¿no? También pensábamos, porque hay otra cuestión que no hemos hablado, Gustavo es español y es argentino. Creo que nadie se dio cuenta. Que es argentino se nota sobre todo más en la manera de hablar. Entonces también hay cosas, es la misma lengua, y sin embargo en esos momentos en los que se cruza y se mestiza es donde te das cuenta de que podemos estar diciendo cosas distintas. Pues sucedía lo mismo con el inglés. Alan Owen es británico, y también queríamos, trabajábamos para que esa misma declinación en plural del español que estaba en nuestra obra fuera también una declinación en plural en el inglés que íbamos a proponer, ¿no? O sea que, bueno, pues ha sido también intenso, también interesante.
y bueno, y esperemos que ahora vuelva a producirse. Entonces veremos cómo suena dicho, ¿no? También en un escenario. Me gustaría agregar un comentario respecto a tu primera pregunta, porque a mí realmente la escritura de esta obra me ha transformado en un punto que tiene mucho que ver con tu primera pregunta, que es mi relación con la gente que dirijo y con los que son, o la gente que en algún momento me dirigió, o los que son directores del instituto, o gente que más senior que yo. Y a ver, cuando escribimos la obra, yo estaba un poco a mitad de camino entre el científico joven y el científico senior. Ahora han pasado unos años y ya estoy más cerca del senior. Pero en ese momento me debatía entre la posición de uno y la posición del otro. Y realmente yo estaba ahí un poco a mitad de camino, y a mí me hizo crecer mucho en el sentido de replantearme cómo yo me relacionaba, ¿no?, con unos y con otros. Y realmente a mí me ha transformado, la escritura de la obra me ha transformado, o ha hecho que yo me replantee las formas de relacionarme con la gente con la que colaboro, ¿no? Y ojalá que eso también le sirva a la gente que lea la obra. Y respecto de... Hay una anécdota graciosa, tampoco lo comenté contigo, Luisa, pero respecto a esto del argentino y el español, recientemente estuve en Buenos Aires, y bueno, está la posibilidad de que la obra se represente en Buenos Aires, y el otro día me surgió una duda que nunca pensé que me iba a surgir, que es, ¿cómo sonará esta obra en argentino? ¿No? Porque realmente está escrito en un español de aquí, y nunca la pensé la obra en argentino. Entonces dije, me gustaría ver cómo suena esta obra en argentino. Sí, además como en la escritura la música tiene tanta importancia, yo hablo también un español del norte, ¿no?, que es un español pues rotundo y seco, y entonces tenemos ideas del ritmo también de las frases, y entonces las decíamos y las leíamos constantemente, porque nosotros leíamos constantemente, escribíamos y luego íbamos leyendo para ver todo el tiempo, claro, iba a ser escuchado en el teatro, ¿no? Porque eso también es otra cuestión. El libro permite una lectura sosegada. En el teatro las cosas tenían que entenderse y seguirse en tiempo real. Entonces esa preocupación, ahora también la obra es la misma, pero digamos que teníamos esa preocupación. Entonces leíamos constantemente, y a veces cuando nos intercambiábamos los papeles, es que el choque de los acentos era también bastante interesante, y como muchas veces eso marca el ritmo, ¿no?, pues, o sea, marca la escritura porque marca el ritmo y cómo van sonando, pero bueno, también decidimos que se iba a representar en primer lugar en San Sebastián, y luego se representó en otras ciudades del País Vasco y de Navarra, pero eso, que fuera inmediatamente asequible al primer público, que era el público español, ¿no? Sí. Hola, bueno, felicidades por el trabajo. Bueno, yo soy científico, no he leído vuestra obra de momento, pero bueno, ya la he adquirido, ¿no? Pero por todo lo que estáis hablando, me da la sensación, y aquí va la pregunta, que de alguna manera quizás también habéis buscado una intencionalidad ética en vuestra obra. Creo que quizá también buscáis una reflexión que el arte, porque yo creo que el arte, una de sus múltiples funciones es mover a la reflexión ética. Creo que quizás, quisiera que lo desarrollaseis, si buscabais eso conscientemente. Yo creo que antes lo ha mencionado Gustavo, que él se replanteó su relación con sus compañeros de trabajo a raíz de esa obra, él como creador. Ahora bien, como espectador, estoy pensando también, por ejemplo, en una obra que vi hace poco, había leído, Vida sobre Galileo de Bertolt Brecht, que la representaba en el Centro Dramático Nacional, que sales y estás durante un buen tiempo reflexionando sobre los derechos, deberes que como científicos tenemos. Entonces, me gustaría... Eso es la cuestión clave, y por eso era clave el inicio con una entrevista, porque la entrevista no solamente era traer el exterior al interior del centro,
sino las interrogaciones del debate de un científico, de un periodista. En ese momento todavía el espectador solo sabe que es un periodista. Esas interrogaciones fundamentales sobre qué sentido tiene las inversiones millonarias en eso, qué relación tiene la física teórica con la realidad, si es legítimo en una sociedad, una serie de cosas como el reparto de poder también en el interior de la investigación científica, las relaciones de autorías, en fin, todo lo que hemos estado comentando aquí. El desencadenante, podríamos decir, de la tensión, que va a permitir además que se destapen las otras muñecas rusas, tiene que ver con eso, con esa preocupación que yo decía política, y en ese sentido, por eso la palabra mestizaje me parecía que tenía una connotación más importante. Hay una serie de imágenes que son imágenes clave, la del árbol, que es un elemento muy, muy importante, y también la de la ventana, y quizá, como es al comienzo, lo puedo decir y no voy a desvelar mucho, es una imagen muy simple, ¿no? ¿Qué se ve desde la ventana de este instituto? Un parque estupendo, súper bien cuidado, donde no llega el menor sonido de la calle. ¿Qué veo yo desde mi despacho, desde mi oficina? Le dice el joven, ¿no? Que estoy en un primer piso, veo la calle. Esa idea de esas actividades que están conectadas con la realidad, es decir, la realidad además actual, la realidad difícil, problemática para mucha gente, y un mundo, una especie de burbuja aislada. Ese es el desencadenante, ese es el detonante, digamos, el pretexto de la entrevista y el desencadenante de eso. Como esta es una obra que tiene también otra muñequita rusa, que es en el interior de la obra situada hoy, un flashback que en el teatro no es muy fácil, pero en este caso, como la distancia temporal era muy importante, resulta visualmente, se conecta visualmente muy rápidamente, es la conversación de Copenhague. Y ahí también, en lo que nosotros no queríamos establecer una hipótesis de si las acusaciones de Bohr sobre la participación de Hatzenberg, no nos interesaba imaginar un encuentro entre ellos lo más íntimo posible o lo más personal posible, pero hay también sobre un debate ético, cuál es la responsabilidad de un científico, o en este caso cuál es la responsabilidad de un artista en los tiempos del cólera, por decirlo simple, ¿no? Entonces, digamos que en cada uno de los momentos, porque luego está la otra dimensión también ética de qué significa la amistad, qué significa, es decir, cómo eres con el otro, ¿no? Finalmente, esta es una obra, y quizá también ahí es la ambición del mestizaje fundamental, es la relación con lo otro en cada uno de los personajes y la relación con el otro en términos sociales, pero también en términos de ética de las relaciones personales, ¿no? Yo solo un comentario. No, a mí me gusta el arte con una dimensión ética, pero lo que has dicho de que una de las dimensiones del arte es esa, la preocupación ética, yo no lo comparto. Hay arte que tiene esa preocupación, esta obra tiene esa dimensión, pero puedo imaginar perfectamente, vamos, conozco la música, es un arte maravilloso y es en general difícil encontrar esa, e incluso pues en cualquier tipo. Otra cosa es que, sobre todo en algunas creaciones, algunas ramas de la creación artística, una sociedad democrática quiera imponer algunas ligaduras éticas, pero en general no definiría yo de una forma tan restrictiva el arte. Pero eso no tiene nada que ver con esto, porque aquí obviamente, y por eso es una de las características también de la obra que me atraen.
Una cosita, no, la obra, esto es como las tesis doctorales, que luego sale el miembro y ¿por qué no ha hecho usted y tal y cual? Yo, porque no le ha dado la gana o porque no la ha querido tal, y esto es lo que es, pero no estaría mal, no digo vosotros, pero acaso también hacer algo parecido, pero en la que, sin salirse ya de la física, porque uno podría tal, pero donde la pulsión del experimentador, del experimento, sea mayor que en esta obra, y no puedo estar, mi corazoncito late con de gusto porque sean físicos teóricos, pero la física, como tú sabes muy bien, no es solo... estaría bien alguien, como yo decía antes, el ejemplo es lo valioso, pues una de las posibilidades en ese ejemplo es pues también, y ahí sí se puede perfectamente encontrar la misma dinámica del experimento. Yo, me educaron como físico teórico y solo me liberó de mis prejuicios pensar que la física teórica es lo importante y que además, bueno, la biología se reduce a la química se reduce a la física, luego todo es física. Claro que luego venía el matemático y decía, pero tal, y entonces todo es matemático. Afortunadamente la historia de la ciencia me liberó de semejante craso error. No, bueno, yo creo que el experimento es precisamente la función. La obra. La obra representada. Bueno, no, pero yo me refiero que forme parte temáticamente sí, claro. No, pero bueno, yo iba un poco más allá. No, bueno, tú sabes, José Manuel, yo soy físico experimental y hubiera estado mucho más cómodo haciendo una obra donde la física experimental estuviese más presente. El único... no digo nada de... No, pero es que... No, pero teníamos un constraint con esta obra que es que se presentaba en el contexto del centenario del modelo atómico de Bohr y la única condición o la única restricción que teníamos era que Bohr de alguna manera tenía que aparecer o ser mencionado y el modelo atómico tenía que estar presente en la obra, era el único constraint. No me imagino yo aquí meter a un tercero o algo así, un experimentalista, no. De todas maneras, esa distancia, ¿no?, que inicia la obra entre la física teórica, digamos, quizás era el punto de máxima distancia que el periodista o la gente de la calle puede imaginarse, ¿no?, digamos. Entonces, el que fueran físicos teóricos era una manera también de crear una distancia grande en la visión que este joven quiere provocar, porque es un provocador que va a ir a provocar, ¿no? La idea de, finalmente, qué hay aquí que merezca las colosales cantidades de dinero que se invierten mientras en la calle está pasando esto y lo otro. Entonces, era también, yo creo que favorecía la intriga, la idea de que aparecieran mundos alejados, o sea, realmente alejados. Sí, crea mucha más tensión. Sin duda. ¿No? Con la física teórica que si decimos con, no sé, curar el cáncer, ¿no?, que todo el mundo aprobaría. Entonces, es fácil vender lo de la cura del cáncer, pero es más difícil vender la física teórica. Repito que no era nada... No. No me lo tomo mal, ¿no? Pero digo que es un buen reto para... Tal vez una nueva, vamos a decir al DIPC, vamos a hacer una nueva obra. ¿Hay algún otro comentario o preguntas? Sí, Jaime. No, simplemente que después de esta charla tan apasionante, realmente deliciosa, uno se queda diciendo, bueno, un poco triste pensando en las pocas posibilidades que tiene la ciencia de apoyar el trabajo, este tipo de trabajo tan marginal dentro de la actividad científica. Pero después de este caramelito que nos habéis dado, ¿hay algo de futuro en vuestra actividad y en tu programa Mestizajes?
¿Dices respecto de la representación de la obra en sí o No, de mestizajes en sí? Lo de nodos que estás haciendo. No, seguimos. Afortunadamente seguimos trabajando. Bueno, aprovecho para contar un poco. Estamos ahora llevando adelante 2 proyectos este año en mestizajes. Uno son unas cápsulas audiovisuales de 2 minutos de duración que precisamente muestran de manera audiovisual esta conexión entre la ciencia y otros ámbitos del conocimiento, entre ciencia y literatura, entre ciencia y arte y tal. Y estamos acabando ese trabajo y se va a presentar pronto. Ojalá podamos presentarlo aquí, de paso por ello. Y el otro proyecto, que esto sí que es una primicia exclusiva, que lo estamos desarrollando junto con Víctor Bermúdez, que está sentado allí al fondo. Estamos editando un trabajo colaborativo, un proyecto que se va a llamar Nodos, y que consiste precisamente en una mirada transdisciplinar de una serie de temas, son 10 temas, conciencia, emoción, metáfora, percepción, cosmos, caos y complejidad, bueno, una serie de temas que son abordados de manera transdisciplinar por científicos, artistas, escritores, personas de humanidades y de todo el mundo. De hecho, bueno, aquí tenemos por suerte varios colaboradores, ¿no? Como Luisa Echenique, José Manuel, Clara Janés, hay varios colaboradores aquí en esta sala, y bueno, estamos trabajando en la edición de ese libro. Pero seguimos por suerte haciendo cosas en mestizajes, y además es una... A ver, porque esto al principio incluso dentro de nuestro centro de investigación se veía como un capricho, ¿no? Como una cosa que no iba a llevar a ningún lado, y afortunadamente se está convirtiendo en una tendencia global, no por nosotros, ¿no? Pero digo, hay mucha gente trabajando el tema de la transdisciplinariedad, abordando determinados problemas de manera transdisciplinar, porque además hay determinados problemas, sobre todo los más fáciles de entender son los que tienen que ver con ciencias cognitivas o con aspectos cognitivos, ¿no? Entender la conciencia o la memoria requiere realmente un abordaje transdisciplinar, ¿no? Y estamos convencidos de que se va a avanzar mucho en el conocimiento si proponemos ese camino transdisciplinar. Entonces, bueno, afortunadamente es una tendencia bastante generalizada. En el ámbito anglosajón existen ya departamentos o facultades de artes y ciencias, de literatura y ciencia. Aquí, lamentablemente, es bastante más complicado. Es complicado llevar adelante los proyectos, es complicado, por ejemplo, tener un estudiante de doctorado en estos temas, ¿dónde se presenta? Si lo presentamos por el área de humanidades, dice, no, pero esto es ciencias. Si lo presentamos por el lado de ciencias, te dicen, no, esto es humanidades. Y en definitiva no hay manera de conseguir recursos económicos para tener gente que trabaje y que investigue en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, de momento tenemos la suerte de contar con el apoyo institucional y económico del DIPC, pero bueno, es necesario realmente generar más recursos genuinos y que esto realmente se pueda institucionalizar, aunque esa palabra es media fea, pero es importante que de alguna manera se pueda instalar una base sólida para poder continuar trabajando en esa línea. Sí, yo quisiera añadir también otro aspecto. Una de las cosas que para mí, y sé porque lo hemos hablado Gustavo y yo muchas veces, está siendo también muy gratificante porque no solamente en torno a la presentación del libro, sino que nos solicitan para que vayamos a contar las cosas al público. Y de algún modo es una manera también de reflexionar sobre ese horror de esa separación entre ciencias y letras o ciencias y humanidades de los sistemas educativos, etc. Yo creo que es el momento también, el pretexto para abrir ese debate, ¿no? De lo pernicioso de mantener separadas el área de las humanidades y el área científica.
como dice Pedro Miguel Echenique. Por cierto, tengo que decir que él lo dice también con... eso sí que es humor del verdadero. Dice, ahora que hay tanta corrupción, que no piensen que somos parientes. Pues no, nos llamamos igual, pero no somos parientes, que lo sepan ustedes. Que lo sepan ustedes. Entonces, él suele decir, ¿no?, que la ciencia es otra de las humanidades. Y en ese sentido también el hablarlo con el público en general, en distintos foros, en distintos contextos, creo que también es importante juntar de la manera más simple, acercar de la manera más simple también esa convicción que para mí desde luego que hay por su peso, que la ciencia forma parte de las humanidades, quizá también porque incorpora preocupaciones muy similares o ayuda a enunciarlas también de una manera particular, y que la cultura, tal y como la entendemos, no es completa nunca si sabemos literatura, sabemos arte, sabemos música. Decimos, no, yo de ciencia no sé nada. Pues es que eso también es algo que no puede ser, ¿no? La oportunidad de ese debate también, de plantear esas cosas, nos está surgiendo, nos invitan a participar en cosas, y creo que eso también es muy interesante. Y quizá también la oportunidad de señalar pues esa falta de tradición en nuestro país de departamentos que sean científicos y de humanidades, o algo tan instalado ya en el ámbito anglosajón, que es el theatre on stage, o sea, el teatro en el escenario, que en muchísimos lugares en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, quizá porque también ahí la tradición teatral es muy, muy importante y muy potente, está. Si esto sirve de pretexto o de contexto para agitar también esa necesidad, pues yo creo que bienvenido sea. No me parecen de todas maneras malos tiempos. Yo creo que el descalabro en muchos aspectos, en las arenas movedizas en las que llevamos un tiempo estando, ¿no?, por lo que, en fin, también por simplificar, llamaremos la crisis, hace que nos estemos replanteando muchas cosas, y en esos terrenos inciertos como abiertos es donde probablemente puedan florecer más fácilmente debates como este. Yo, desde luego, que lo creo. Y estoy convencida por el interés que está despertando, y de nuevo agradezco a la Casa de América. Eso sí que es un ejemplo claro de ello, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, bueno, agradecemos vuestra presencia a Casa América, a José Manuel, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí.